Vamos entonces a compartir la pantalla. En este caso voy a hacer la introducción del módulo. Perspectiva de un punto de fuga utilizando el método de punto de distancia. Cuando nosotros llegamos a este método, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que vamos a seguir viendo y hay otras cosas que vamos a trabajar en paralelo, es decir, ya no las vamos a trabajar en el desarrollo de la perspectiva. Lo cual es bueno porque nos permite trabajar algunas cosas en primer plano y nos permite trabajar con otras cosas en segundo plano, no restando la importancia, sino sacándolas del ambiente de la perspectiva. La ventaja número 1 de este método es que el análisis angular horizontal va a ser independiente al propio desarrollo de la perspectiva. Es decir, yo necesito igual hacer un análisis angular, que en este caso va a prevalecer el análisis angular horizontal, que yo lo voy a necesitar hacer, que no necesariamente tiene que tener la misma escala de la perspectiva que voy a sacar al final, que lo puedo hacer aparte, es decir, no necesariamente lo tengo que hacer en el mismo lugar o en la misma hoja. Puedo trabajarlo en una escala diferente, puedo trabajarlo en una escala de reducción o una escala completamente independiente. Y al final el desarrollo de la perspectiva puedo efectivamente trabajarlo en una escala de ampliación y no me va a afectar ese cambio de escala. No necesito en este método trabajar con la planta en el área de desarrollo de la perspectiva, es decir, ahora mi área de desarrollo es completamente para la perspectiva. Muchas medidas que antes tomábamos o medidas que sacábamos antes tenían como influencia el espacio de trabajo, porque quizás el espacio de trabajo era limitado y porque al tener un espacio de trabajo muy limitado, porque parte del análisis estaba dentro del desarrollo, nos comía espacio en la hoja y nos afectaba el desempeño en la perspectiva. Ahora, en este método, la perspectiva tiene importancia y todo lo que sea análisis lo vamos a hacer aparte. Ahora, en el ambiente de trabajo para este tipo de perspectiva, nosotros vamos a eliminar todos los elementos de análisis y solamente vamos a contemplar la línea de horizonte, la línea de tierra y el punto de fuga. Esos son los únicos 3 elementos que a la hora de desarrollar la perspectiva vamos a manejar. Ahora, en este tipo de perspectiva nos van a aparecer cosas nuevas, sí es cierto, porque si antes nosotros manejábamos la perspectiva adentro, es decir, yo antes tenía mi perspectiva con su desarrollo y su análisis adentro, ahora parte del desarrollo, parte de lo que yo hacía verticalmente lo vamos a ver horizontalmente. Esa parte horizontal es la aparición ahora de una nueva herramienta que es el punto medidor. No sé si recuerdan que antes verticalmente eso nosotros lo teníamos arriba, colocado donde estaba el punto del observador. Ahora eso está sucediendo horizontalmente. Quiere decir que aparte del punto de fuga, nosotros vamos a trabajar profundidad y vamos a trabajar distancias dentro del mismo ambiente utilizando la línea de horizonte como referencia. Es decir, que esta distancia antes vertical ahora lo vamos a tener horizontalmente y ahora entra en juego otros términos como la profundidad y la relación de la profundidad con el punto medidor. Eso va a ser diferente este método que vamos a emplear ahora. En el primer caso había muchos pasos previos. En este caso se van a dar cuenta que la cantidad de pasos previos se reduce significativamente. En el primer paso, nosotros antes de comenzar a trabajar la perspectiva y antes de comenzar a colocar cosas, tenemos que tener claritos de que para poder trabajar este método de perspectiva hay que tener la planta y por lo menos un alzado o una vista auxiliar.
Porque ya en este tipo de perspectiva yo necesito manejar alturas. La forma más fácil para poder manejar alturas, porque voy a manejar muchos volúmenes, ya no va a ser como antes que yo tenía la altura en planta. Ya no pensamos en que son cubitos que yo voy a subir 4 o 5 metros. Ahora yo puedo comenzar a reproducir cocinas, yo puedo comenzar a reproducir salas, yo puedo comenzar a reproducir cualquier ambiente interior o exterior que yo quiera. Al yo tener la planta, al yo tener los alzados o por lo menos una vista frontal, yo puedo entonces comenzar a trabajar por este método. Lo primero que yo tendría que hacer es el análisis angular horizontal, porque ese análisis es el que me va a permitir en este caso poder ubicar mi punto de distancia. Yo voy a trazar mi línea de tierra y mi línea de horizonte, al igual que en el caso anterior, tomando en cuenta los tipos de vista que yo quiera, ya sea que yo quiera una vista normal, una vista celeste, una vista aérea, una vista de gusano, y también tengo que tomar en cuenta el escenario ese de perspectiva que yo quiera utilizar, ya sea que lo quiero centrado, ya sea que lo quiero alineado hacia la derecha, ya sea alineado a la izquierda. Eso sí va a ser exactamente igual a como era. Después tenemos la proyección del punto de fuga indicado por la concurrencia entre la línea de horizonte y el eje visual central. Va a pasar exactamente lo mismo con la diferencia de que la línea de distancia no va a estar vertical, sino que ahora va a estar horizontalmente. Eso no nos trae problemas, se van a dar cuenta que es igual de fácil, pero pues la posición esta de la DI nos traerá dolor de cabeza, porque la línea de tierra, aparte ahora de tener el punto de fuga, también va a tener la línea de distancia. Quiere decir entonces que si la línea de horizonte no está bien colocada o está mal colocada con relación a la línea de tierra, aquí sí de verdad, vamos a tener un efecto negativo en la perspectiva. Eso es, a grosso modo, qué es lo que va a pasar en esta perspectiva. Vamos con calma, pero lo que yo quiero es que sientan que sí, efectivamente, hay una diferencia con relación a la perspectiva del primer método, del método de proyección. Aunque la perspectiva con el método de distancia es más sencilla, el análisis sí, pese a que se va a saltar la parte del análisis angular vertical, el análisis sí es un poquito más profundo. ¿Okay? Vamos a aclarar primero términos y vamos a recordar lo que hacíamos antes que ahora no vamos a hacer. Cuando nosotros agarramos la perspectiva de un punto de fuga por el método de proyección, después de haber decidido si yo quiero una perspectiva de vista aérea o el tipo de vista, y después de decidir el escenario, yo comenzaba a atacar mi perspectiva haciendo mi análisis angular horizontal y mi análisis angular vertical. ¿Hasta ahí estamos claros? Les recuerdo que el análisis angular horizontal era aquel en donde poníamos la planta y luego poníamos la escuadra de 45. Después que terminábamos de hacer eso, eso nos daba a nosotros una distancia. Y seguidamente hacíamos entonces el análisis angular vertical. El análisis angular vertical utilizaba el ángulo de 60 grados y lo que nosotros buscábamos era que visualmente esos 60 grados me recogieran todo lo que estaba en la perspectiva. De los dos análisis, el análisis vertical, por tener un ángulo de 60, es decir, un ángulo muy grande, nosotros teníamos la ventaja de que nosotros podíamos mover o inclinar el ángulo y correrlo adelante, y la distancia normalmente iba a ser mucho menor que el análisis angular horizontal. A ustedes se les pedía que el producto de los dos análisis, pues la distancia más larga fuera la distancia que utilizaran para colocar el punto del observador. Al final, ¿qué nos dice eso? Que quizás la decisión de dónde coloco el punto del observador recae sobre el análisis angular horizontal. Sencillamente porque es el que nos daba la distancia con más puntos críticos, porque el ancho es el problema realmente, y porque quizás nos daba una distancia un poco más larga. En vista de esto, y en vista de que aquí ahora no tenemos problemas con el formato, porque ahora tenemos mucho más espacio, ahora podemos abrirnos mucho más,
Obviamos entonces el análisis angular vertical y solamente trabajamos con el análisis angular horizontal. Porque ya ahora la altura no me va a afectar. Ahora tengo mucho espacio. Ahora no importa si quedo muy abajo o si quedo muy arriba. Ya siempre todo me va a caber dentro de la hoja. Ahora mi problema vuelve a ser cuánto me voy a abrir horizontalmente para poder ver esa perspectiva. En ese sentido, entonces, tomamos como referencia para la distancia el análisis angular horizontal, que es el que nos va a ayudar a poder manejar nuestra perspectiva utilizando el método del punto de distancia y el que nos va a ayudar al final a poder definir el punto medidor, que es el nuevo elemento que nos aparece en esta perspectiva. Comenzar a dibujar, tengo que tener dos cosas claras. La primera es el tipo de perspectiva, el tipo de vista y escenario que yo quiero utilizar. La segunda es toda la información de esa perspectiva. Y cuando nos referimos a información de esa perspectiva, nos referimos a los datos que hay en planta y los datos que hay en elevación, o alguna vista auxiliar de la cual nosotros vamos a extraer la información de la altura. O sea que ahora ya la planta no me sirve de mucho. Necesito una vista auxiliar, necesito una vista frontal, una lateral, o sea, cualquier elemento que me permita manejar verticales. Cuando uno está concibiendo un proyecto de diseño, acuérdense que la perspectiva es lo último que viene. Se supone entonces que ya yo tengo plantas, yo tengo elevaciones, yo tengo secciones, o sea que yo conozco el volumen en todas sus caras. La perspectiva es tratar de transmitir la información de todas las caras en un elemento tridimensional. O sea, tratar de hacer que en un papel yo vea esas tres dimensiones que ya yo conozco muy bien. Quiere decir que yo tengo que partir de una planta y tengo que partir de una elevación para poder trabajar mi ejercicio. También esa vista me dirá a mí mucho, pero más me va a decir a mí el tipo de escenario que yo quiero generar para comenzar a trabajar esa perspectiva. Entonces, esto que estamos viendo en la pantalla ahora mismo, que me está mostrando a mí la planta y la elevación frontal, es la primera información que yo debo manejar de la perspectiva. O sea, es lo primerito que yo debo manejar. Si vemos en la imagen de la izquierda, en donde tenemos un análisis angular horizontal, yo veo la planta nuevamente, la misma planta que me aparece a mi derecha, pero esta planta está montada como en una plataforma. Y ese hecho de estar montada en una plataforma lo que hace es que me modifica un poco la vista que tengo en planta y me genera como un doble volumen. Aquí se van a dar cuenta que si tenemos una plataforma que viene siendo la planta y luego el volumen, nosotros trabajamos el ambiente o la escena utilizando la plataforma, mientras que las elevaciones las utilizamos utilizando la planta y la elevación frontal. Es decir, yo necesito la planta para poder manejar el sitio, para poder manejar la vista, para poder manejar el escenario, mientras que lo que es planta y elevación frontal, que tiene el mismo volumen, lo voy a utilizar para poder comenzar a levantar la perspectiva. Ahí tengo entonces dos situaciones diferentes. Vamos a verlo desarrollado punto por punto, así como hicimos la vez anterior. Si alguien tiene alguna duda, vamos a tratar de aclararla para poder darle continuidad. ¿Nos va a tomar tiempillo? Sí. ¿Que este ejemplo es el mismo ejemplo que van a tener en la próxima lámina? También, solamente que en el de ustedes ya tienen las dimensiones que debe ser. Así que paciencia, no se me vayan desesperando, vayan cogiéndola con calma. Vamos primero con qué es lo que tenemos que analizar y después entonces comenzamos a hacer el proceso de perspectiva, igual como hicimos en la vez anterior. Voy a dibujar primero la información que nosotros tenemos, porque esto dentro de todo va a ser lo más importante. Yo sé que tengo un cuerpo o un volumen que mide 3 metros por 3 metros. ¿Ok? Que este cuerpo tiene unos subíndices en las esquinas con letras.
y es porque yo eventualmente voy a utilizar esas letras para poder ubicar el volumen. La D, la A, la C y la B. Esto es cuando yo lo estoy viendo en planta. Luego yo sé que este cuerpo tiene una elevación aproximada, es decir, es un volumen que está alzado 4.5 metros. Ojo, que este es este ejemplo, ¿bien? Y que en esta esquina, realmente yo estoy viendo la esquina CD, C y D, y en este estoy viendo la esquina D. Esto es la información que yo tengo. Esto es mi planta. Y esto que tengo aquí es mi elevación. Parto de esto. Esto es lo que yo tengo como planta, elevación. Ahora yo me digo a mí, ¿cómo yo quiero ver esa perspectiva de ese volumen? ¿Qué necesito? ¿Cómo quiero verla al final? ¿Qué escenario yo quiero? Lo primero, el escenario. Recordemos que las vistas están relacionadas a la distancia entre la línea horizonte y la línea de tierra. O sea que ahora mismo el escenario sería lo primero. Tenemos tres opciones. La primera opción es tener la perspectiva centrada. La segunda es tener la perspectiva alineada hacia la derecha. Y la tercera es tener la perspectiva alineada hacia la izquierda. Son tres escenarios diferentes. Vamos a decir en este caso que yo quiero que mi perspectiva esté ladeada. Yo la voy a querer ladeada un poquitito hacia la derecha. El último caso. Entonces, vamos a ver cómo la analizamos. Porque tener la perspectiva alineada hacia la derecha, definido ya desde la planta, es lo mismo que decir que yo tengo mi cubo en un escenario que ya tiene la forma. Y cuando me refiero a escenario es, la planta está montada sobre una plataforma. Esta plataforma es la que me va a definir el escenario desde que yo estoy comenzando a hacer mi análisis angular, que era algo que nosotros no veíamos en el primer caso. Veíamos la planta directamente, nos alineamos en el centro, pero también podíamos hacerlo a la izquierda o hacia la derecha. ¿Esto por qué? Porque aquí ya cuando comenzamos a ver este tipo de perspectiva las cosas nos cambian. Tenemos que estar todavía mucho más claros con relación a qué queremos representar. Quiere decir que no me basta tener la planta, sino que ahora yo tengo que tener una planta más el escenario que yo quiero definir. Este escenario para nosotros se traduce a una plataforma, es decir, como quien dice, un contorno de la planta. Y en ese contorno es que yo defino entonces el escenario cómo se va a dar. Si yo quiero que mi elemento esté alineado hacia la derecha, quiere decir entonces que mi eje visual ya no va a estar en el centro, sino que va a estar alineado hacia la izquierda, o sea, lo contrario, voy a tener preferencia sobre la derecha al tener mi eje alineado hacia la izquierda. ¿Qué voy a hacer yo entonces? Mi eje visual va a estar entonces aquí. Al estar mi eje visual hacia este lado, recordemos que esto es perpendicular, mi análisis angular horizontal va a suceder en este entorno que les estoy definiendo, con la plataforma y con el volumen. Vamos a reproducir los datos del volumen. Y ahora la plataforma también va a tener, como quien dice, sus índices que nos van a permitir entonces reproducirla. Si este es el eje visual, este es el eje. Si este es el eje visual, ahora yo necesito saber información de posicionamiento del eje visual. Es decir, cómo yo sé a dónde está este eje visual para poder después transcribirlo a la perspectiva. Porque como aquí ya no es todo junto, aquí todo está separado. Se supone que este ejercicio usted lo puede hacer en una hoja aparte,
Y este ejercicio le va a sacar un montón de distancias, que son las distancias que usted al final va a utilizar para poder desarrollar su perspectiva como tal. Esta situación del escenario le va a dar a ustedes distancias. Esta vamos a ponerla como que es la distancia 1, esta es la distancia 2. Pero aquí yo tengo entonces todavía la distancia de este cuerpo, a la cual yo voy a conocer con el nombre de profundidad. Pero ojo, esa profundidad no es la profundidad del escenario, sino que esa es la profundidad del cuerpo sobre la plataforma, es decir, del cuerpo sobre el escenario. Habrán casos donde ya no estará el escenario, habrán casos donde va a haber una planta. Y entonces la planta que está ahí, que no se va a elevar, es la que usted va a convertir en una plataforma. Pero como en este caso solamente está el volumen chiquitito solito, pues él necesita un escenario que haga el trabajo de ubicar cómo va a comportarse mi eje visual, a partir de dónde voy a hacer mi análisis angular horizontal. Si ustedes miran esto y lo miran de lejos, se van a dar cuenta que es el mismo entorno que teníamos en la parte de arriba de la perspectiva del primer caso, la perspectiva utilizando el método de proyección. Aquí ahora lo único que nos hace falta a nosotros es asegurarnos que cuando nos paremos con nuestra escuadra aquí, tomando en cuenta que se usa un ángulo de 45, yo tenga por dentro siempre todo el volumen que yo quiero reproducir. Quiere decir entonces que si yo pongo mi ángulo de 45 aquí, yo tengo que ponerle una distancia en donde suceda esto. Y obviamente porque esto no está centrado, no me va a coincidir las dos esquinas, sino que posiblemente una le va a sobrar bastante. Eso puede pasar. Lo único que yo necesito es que me quede mi ángulo de 45, es decir, mis 22.5 a cada lado, y que él me toque por lo menos con esa esquina, para asegurarme de que mi perspectiva va a estar bien resuelta utilizando ese escenario. Esto que nosotros estamos viendo aquí es exactamente igual a lo que hicimos en el caso anterior, solamente que aquí ya, a diferencia de la vez pasada que trabajábamos en el centro, aquí ya yo les estoy mandando a moverme hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del escenario que yo quiera utilizar. ¿Hasta aquí todo el mundo claro?